estamos viendo la vida contemplativa en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y hoy tenemos que ver el artículo 2 sobre las virtudes morales. Porque, dice Santo Tomás, las virtudes morales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Básicamente son esas 4. E incluye la humildad, la mansedumbre, la misericordia, la castidad, la fortaleza, el martirio, y bueno, todas las virtudes que hacen a la conducta humana, al comportamiento humano, sobre todo en relación con las otras personas, lo que llamamos las relaciones interpersonales. Hay que ser prudentes, como recuerda Cristo, prudentes como serpientes, o astutos como serpientes, y mansos y humildes como palomas. Es decir, nuestra conducta. Pero más que nuestra conducta, más a fondo que las conductas, las virtudes se refiere al orden del amor. ¿Cómo amamos? Eso se refieren las virtudes. ¿Cómo amamos a las personas? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Eso sería el problema o la temática. En cambio, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son las virtudes que nos relacionan con Dios directamente. La fe, creemos las verdades reveladas, aunque no las entendamos. La esperanza de la vida eterna. Y la caridad, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y el amor al prójimo como consecuencia. Las virtudes teologales sí. ¿Por qué? La vida contemplativa, acuérdense, es el conocimiento amoroso y gozoso del misterio de Dios. Es el objetivo principalísimo de la vida contemplativa. Conocer el misterio de Dios o los misterios de Dios y gozar con esos misterios, alegrarnos, admirarnos, asombrarnos y amar. Entonces dice sobre las virtudes, las virtudes morales se ordenan a acciones externas, al comportamiento. Se ordenan. ¿Por qué? Porque decíamos, las virtudes están en el orden del amor. ¿Cómo amamos al prójimo? La conducta o el comportamiento, las acciones, no siempre, por lo menos en lo que observamos nosotros, no siempre son buenas. O no siempre son malas. Y la virtud moral, humana y cristiana está en la voluntad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Por eso, yo podría portarme bien porque me están mirando. Y no porque deseo ser bueno. Me están mirando, fíjense cuando uno es más niño, o cuando uno está en su casa, es chico, y están los papás o está la mamá, entonces nos portamos bien. O en el colegio, cuando está el profesor o está el preceptor, nos portamos bien. Pero en cuanto la mamá se fue y quedamos solos en casa, hacemos todas las cosas que nos gustarían hacer y a veces no las hacemos porque la mamá está presente. Entonces, todas esas cosas que hicimos cuando no estaba mi mamá, eso somos nosotros de verdad. Esa es la persona, esa es la voluntad, esa es la virtud o no virtud, ¿no? Cuando hacemos lo que estamos queriendo hacer. Como digo, a veces nos portamos bien porque nos miran. Por el temor a la reprensión, al castigo o a la vergüenza o lo que fuera, ¿no? Entonces, las virtudes consisten en eso, en cómo yo quiero, dice,
hacen referencia a las acciones externas, cómo quiero comportarme. No siempre, como digo, no siempre es cómo me comporto, sino cómo quisiera yo comportarme. Esas son las virtudes morales. Y eso es la conducta humana, no las acciones, que pueden ser fallidas o pueden estar bien hechas, sino la conducta es eso, ¿no? ¿Qué intencionalidad tengo yo? Entonces dice San Gregorio que es propio de la contemplación descansar, aquietarse de las acciones externas. Sobre todo, esto lo digo porque hay una especie así de influjo calvinista, protestante, en el catolicismo, ¿no? Y entonces pensamos que el hombre que trabaja, que hace cosas, es mejor que el que no hace nada. O a veces pensamos que la vida contemplativa no consiste en estar siempre sentado y mirando el techo, sino en hacer cosas. Barrer, limpiar, ir a predicar, enseñar catecismo, o dar vueltas por ahí. El trabajo. ¿Es importante el trabajo? Por supuesto que sí. Pero no consiste la vida contemplativa en el trabajo. No consiste la vida contemplativa en dar catecismo. No consiste la vida contemplativa en ir a misa. Se dan cuenta, son todas acciones que pueden ser buenas, supongamos que sí, ¿no? Pero la vida contemplativa consiste en aquietarse en el descanso, en el reposo de acciones externas, para entregarnos a la acción interior, ¿no? Como veíamos la vez pasada, el ocio contemplativo, el descanso contemplativo, el gozo, la admiración ante el misterio de Dios, es la máxima acción humana, la máxima y más perfecta actividad humana, que es la actividad interior. Por eso entonces, las virtudes morales no pertenecen a la vida contemplativa. Bueno, pero él explica Santo Tomás, ¿qué quiere decir con esto? Que en realidad, decimos, las virtudes morales no son las acciones, las cosas que hacemos, cómo nos comportamos. Las virtudes morales son la conducta interior. ¿Qué queremos? El buen querer, o como decía San Agustín, el orden del amor. Son las virtudes morales. Y por eso entonces las virtudes morales, que no pertenecen a la vida contemplativa, porque la vida contemplativa no consiste en portarse bien, ni siquiera en amar el bien, sino más que eso, en amar la verdad divina, que es un bien, por supuesto, ¿no? Porque dice, el fin propio de la vida contemplativa es la consideración de la verdad divina. Y vamos a ver otras cosas después. Ahora bien, el saber, el conocer, que pertenece a la consideración de la verdad, tiene poca potestad para con las virtudes morales, como dice Aristóteles. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo ser un gran teólogo de la moral cristiana y yo ser un inmoral. Yo a ustedes les hablo siempre de la vida contemplativa. Y yo quizás no sea un contemplativo, quizás soy un charlatán, ¿eh? Porque la doctrina, el saber, no necesariamente va acompañado del obrar, ¿eh? Y por eso entonces, dice Aristóteles en el libro 10 de la Ética Nicómaco, que es el libro que habla de Dios. Dice, las virtudes morales pertenecen a la felicidad activa, porque efectivamente amar el bien, el orden del amor, el deseo de ser buenos y el deseo de hacer el bien a otros, y todo eso que implican las virtudes morales, engendra en nosotros, causa en nosotros, hace nacer en nosotros la felicidad. Una felicidad activa, es decir, del obrar. Y no la felicidad contemplativa, porque la felicidad contemplativa, dice Aristóteles, consiste en la contemplación de las verdades divinas. Es decir, ese conocimiento amoroso, asombrado,
gozoso y entusiasta del misterio de Dios. Y esa es la felicidad contemplativa. Ve que hay dos felicidades, dos modos o dos grados de la felicidad, la activa y la contemplativa, la moral y la teologal. Pero, y agrega Santo Tomás, dispositivamente, sin embargo, las virtudes morales sí pertenecen a la vida contemplativa. Es decir, dispositivamente, ¿por qué? Porque dice Cristo en las bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Si para ver a Dios es necesaria la purificación del alma, por las virtudes, por el buen amor, por el orden del amor, por el recto amor. Es como decíamos, la purificación del alma. Platón dice, el alma, como un águila, se eleva en un vuelo por el amor. Se eleva hacia Dios, ¿no es cierto? Hacia el cielo, por el amor activo, es decir, por este orden en el querer. La purificación del alma, la purificación de las pasiones, la purificación, ¿no?, por el buen amor, por el amar bien a nuestros hermanos y amarse bien a sí mismo. ¿Por qué? Porque el acto de la contemplación, en lo cual consiste la vida contemplativa, el conocer, el ver, el admirarse el misterio amoroso de Dios, es impedido por la falta de virtudes, es decir, por el pecado en definitiva. Fíjense, como siempre les digo, ¿no? Un contemplativo puede ser medio opa, medio sonso, medio deficiente mental. Es decir, que ese problema psicológico no impide la contemplación. Lo que impide la contemplación es el pecado. Todos los pecados impiden la contemplación, aunque sea el pecado venial. El pecado mortal, por supuesto, suprime la contemplación. El pecado venial debilita la contemplación. La vida contemplativa es impedida por la vehemencia de las pasiones, la ira. Cuando uno se enoja siempre, está siempre enojado, o no se enoja nunca, que no sé qué es peor, ¿no? O la lujuria, la ebriedad, la gula, ¿no?, la envidia, esas pasiones desordenadas, ¿no?, que se convierten en vicios. Cuando se convierten en vicios, dice, la intención del alma, el pensamiento, es arrastrado de lo inteligible a lo sensible. Es decir, por poner un ejemplo, el lujurioso, el glotón, el borracho, el drogadicto, todo, le cuesta mucho, le es muy difícil gustar, por ejemplo, de la música de Bach. Prefiere la Mona Jiménez, que es más apropiada para el desorden de las pasiones. Y además dice los tumultos exteriores, es decir, no las preocupaciones, los tumultos, es decir, las riñas, las peleas, las discusiones. Pero las virtudes morales impiden la vehemencia de las pasiones por la mansedumbre, la humildad, la castidad, y serenan el tumulto de las preocupaciones exteriores por la justicia. No significa, justamente fíjense, la justicia significa que algunas veces hay que enojarse cuando hay que enojarse, pero no enojarse cuando no hay que enojarse. Entonces, las virtudes hacen que yo me enoje, como Cristo se enojó algunas veces, con motivo. Y Cristo, muchas veces que yo digo, tendría que haberse enojado con los apóstoles, con Judas, con Poncio Pilato, con Anás y Caifás, con Herodes. Y no se enojaba, porque prima la mansedumbre. Y así las virtudes morales pertenecen dispositivamente a la vida contemplativa. Predisponen, por eso que decía Cristo, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios.
Si las virtudes, la vida virtuosa, purifica las pasiones, purifica el pensamiento, purifica el amor, el querer. Y entonces dice Santo Tomás, agrega, la belleza consiste en cierta claridad y proporción. La belleza quiere decir la belleza, digamos, la captación de la belleza, ¿no? ¿Cómo distinguimos una obra de Bach, por poner el mismo ejemplo de siempre, ¿no? Una obra de Bach de una canción de la Mona Jiménez? ¿Cómo dice Santo Tomás? La belleza consiste en cierta claridad y proporción en las cosas, un orden, ¿no?, agradable. Y la belleza, este orden agradable, lo captamos por la inteligencia, por la razón, no solamente por los ojos, ¿no? Cuando el ojo, cuando la persona está dominada por las pasiones, su mirada es pasional. Entonces, supongamos el que siempre se emborracha, cuando ve un cuadro, ¿no?, de un paisaje de Mendoza, por ejemplo, entonces se fija si están las viñas, está la uva, si hay una bodega. Hay una predisposición mental, ¿no?, conforme a cómo uno es, qué es lo que desea, qué es lo que busca. En cambio, el que es sobrio y ve un paisaje y ve las viñas y ve la bodega, dice, bueno, qué hermoso, simplemente. Y los animales, cuando ven un cuadro, un paisaje, no piensan en la belleza del paisaje, piensan en la comida, el pasto o la carne, o lo que fuera, ¿no? Es decir, el ojo racional, el ojo humano, descubre la belleza sensible, sensorial, y también descubre la belleza moral o espiritual, inteligente. Pero para eso hace falta la purificación de las pasiones, ¿no? Entonces dice Santo Tomás, la belleza se da por sí misma y esencialmente en la vida contemplativa, porque la vida contemplativa consiste en un acto de la razón, el conocer, asombrarse y admirarse de las verdades divinas, del misterio de Dios. Y la belleza, o la captación de la belleza, es un acto de la razón, no de los ojos, sino de la mirada, del pensamiento, de la inteligencia. Por eso dice en el libro de la sabiduría, me enamoré, cuando habla de la contemplación, me enamoré de su belleza. Así entonces, dice Santo Tomás, las virtudes morales en las virtudes morales hay una belleza participativamente, en cuanto que las virtudes morales ordenan las pasiones y facilitan la mirada inteligente, la mirada contemplativa. Sobre todo dice la templanza, la virtud de la templanza, es decir, la moderación en los placeres, en toda clase de placeres. La moderación en el comer, la moderación en el beber, la moderación en la sexualidad, la moderación en la comodidad. Esa moderación virtuosa ordena, apacigua las pasiones. De ahí que la virtud de la sexualidad, los placeres venéreos, son los que más sujetan, atrapan en lo sensible. Rebajan la mente a las cosas sensibles, ¿no? Más que la gula es la lujuria, más que la ebriedad. La lujuria, y podríamos agregar, para hacer una cuestión moderna, la drogadicción, por ejemplo. Fíjense, el que no tiene con qué drogarse, es drogadicto, le agarra una desesperación emocional que se pone loco. ¿Por qué? Porque el desorden de las pasiones es lo que más sujeta la mente en las cosas sensibles, más lo atrapa a estas cosas. Y por eso entonces la castidad, en el caso sobre todo de los monjes de la vida monástica, el voto de castidad, que no es el más importante, pero que más prepara, predispone para la vida contemplativa, porque modera la sensualidad
Y en segunda instancia, o en primera instancia quizás, porque el voto de castidad significa el orden del amor a Dios. Ese amor, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Ese amar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con esa relación, ese orden esponsalicio, en lo cual consiste, en ese amor, consiste principalmente la vida contemplativa. Lo que quiere destacar Santo Tomás es que, lo que decía un poco al principio, ¿no? Que no nos preocupe, no nos fijemos tanto en cómo nos comportamos, en las cosas que hacemos, ahí está, en las cosas que hacemos, sino en el amor que ponemos en las cosas que hacemos. Porque habitualmente uno valora más al que más hace, o al que hace más cosas buenas. Como siempre les digo, por ejemplo, del cura Brochero, siempre se recuerda y los homenajes por la cantidad de gente que iba a ejercicios espirituales, los caminos que hizo, las iglesias, todo, ¿no? Y no se valora tanto su vida contemplativa, que fue intensamente contemplativa, sobre todo al final, los 6 últimos años de su vida, que vivió como ermitaño, ¿no? Porque vivió como era leproso y ciego, entonces no hacía nada. Pero ese no hacer nada no fue en desmedro de su vida espiritual, sino a favor de la vida espiritual, ¿no? Porque, como decía, la vida contemplativa consiste en uno de sus aspectos es no hacer nada. Por eso lo llama en una parte, en toda la tradición, ¿no? El ocio contemplativo. El no hacer nada, no para ser perezoso, el no hacer nada para dedicarnos a la actividad más perfecta, más alta y más divina, que es la contemplación amorosa, ¿no?, de los misterios de Dios. Esa es la actividad primera. Y las otras actividades externas, que son reguladas y moderadas por las virtudes morales, está muy bien, pero no pertenecen a la vida contemplativa. Y por eso el ermitaño, la vida eremítica, que no hace nada, como las monjas de clausura que no hacen nada, ¿eh? Entonces no se desprestigia porque no hace nada. Porque la vida contemplativa no consiste en hacer, sino en este ocio contemplativo, admirado y asombrado, etc. ¿Sí? Por la oración del corazón. Porque incluso la vida contemplativa, como también les digo a los ermitaños, acá sí puede haber un ejemplo, cuando ustedes rezan el oficio divino, no hace falta que recen todos los salmos, todas las lecturas y todo. Lo que sí hace falta es que lo que recemos, la oración que hagamos, sea de corazón verdaderamente, sea una oración contemplativa. Entonces uno va rezando el salmo y puede ser Dios inspira esa admiración por una palabra, por una idea que hay en el salmo. Detenerse en eso, en esa idea o en ese pensamiento, detenerse, porque la oración no consiste en terminar de rezar todo, sino en detenerse amorosamente, ¿no?, en definitiva en la presencia de Dios, a través de un texto que nos pone en la presencia de Dios, a través de un texto que nos pone en presencia de un misterio, de un aspecto del misterio de Dios, su misericordia, su justicia, su bondad, su potencia, su condescendencia, su humildad y todas esas cosas. Bueno, a los tumbos, pero llegamos. Así que, si Dios quiere, nos veremos el próximo mes. Bueno, nuestro auxilio está en nombre del Señor, que hizo el cielo y tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.